siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, Salmo de David, Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Salmo de David, aquel jovencito que por la gracia de Dios, y como ningún otro escritor del Antiguo Testamento, David tuvo una revelación sobre la gracia. Solo la gracia que has experimentado es la gracia que comprendes. Es la gracia por la cual alabas a Dios. David, como pocos del Antiguo Testamento, pudo descubrir lo que es la gracia. Nacer en un pueblo pequeño, Belén en español, Betlehem en hebreo, Betlehem en arameo, la casa del pan. Nacer en un pequeño pueblo y luego convertirse en aquel que incluso el Mesías le iban a llamar el hijo de David. David, su papá, su abuelo, su bisabuelo, tenía una historia impresionante, porque uno de los antepasados de David lo podemos leer en ese libro que nosotros conocemos como Ruth, donde dice la Biblia: había un varón allí en Belén, de Judá, donde luego, generaciones después, iba a nacer David. Ese hombre se llamaba Elimelech.
y su esposa se llamaba Noemi. Sus hijos Malón, Kelión. Ellos venían de aquel lugar llamado Belén de Judá. Y dice la Biblia que vino hambre. Hubo hambre en la tierra prometida, imagínate. En el lugar de tus sueños también se puede pasar hambre. Y tuvieron que huir. Elimelech, su esposa Noemi, sus hijos Malón, Kelión. Y dice la Biblia que se fueron a un lugar que se llamaba Moab. Moab en hebreo significa ¿quién es el padre? Se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemi, y sus dos hijos se casaron con cada uno con una moabita. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Luego los hijos también fallecieron, Malón y Kelión. Y se quedó Ruth, Orfa y Naomi. Naomi le dio la libertad de poder irse. Pero Ruth dijo, no, mi Dios será, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Regresaron esa señora mayor, Naomi y Ruth. Regresaron a Belén, que está a unos 8 kilómetros de Jerusalén. Y dice la Biblia, una palabra de repente aparece. Y dice la Biblia que por casualidad, llegó a un campo que era de Boz, un hombre soltero, ya mayor también, pero soltero, familiar de Elimelech. Luego, a lo largo de esta historia, Boz se enamora de Ruth, esa Ruth que era moabita y a la cual Dios había prohibido, en 2 pasajes del Antiguo Testamento, había prohibido que eternamente, por 10 generaciones, ningún moabita podía unirse a la congregación del Señor. Pero cuando a una persona le cae bien a Dios, Dios el Padre, Él nunca cambia de carácter, pero sí de planes. Él no cambia de carácter. Él es el Dios Santo y siempre lo será. Pero Él puede cambiar de planes. Él eligió a un hombre, Saúl, Benyamita, primer rey de Israel. No hizo bien la cosa y por eso Dios el Padre tuvo que enviar al profeta Samuel a ungir a otro rey. Pero este rey no venía de la tribu de Benjamín. Este rey venía de la tribu de Judá, de una ciudad o un pueblo, mejor dicho, pequeñito, de Belén, de Betlehem. Y allí podemos leer en la Biblia cómo él ungió. Cogió aceite y con ese aceite ungió al futuro rey de Israel. Pero este rey iba a tener preparación. El primer rey de Israel no tuvo preparación, Saúl. Pero este rey sí. No hay nada peor cuando uno
quiere entrar en un ministerio, en un puesto, en lo que sea, en el trabajo, en cierta responsabilidad y no tiene la preparación. Pero este fue preparado, como dice Isaías 48, versículo 10, en el horno de la aflicción. Cuando Dios el Padre prepara a un hombre, a una mujer, no lo prepara en una playa, ni tampoco en un palacio. Lo prepara en el horno de la aflicción. Y este rey, este jovencito, David, que era descendiente de una moabita, le era prohibido incluso estar en la congregación del Señor. Y no solo iba a estar en la congregación del Señor. Este descendiente de Ruth, de los 150 salmos, él iba a escribir mínimo 73 salmos. El rey más grande que ha tenido jamás Israel. Salomón fue el más rico, pero no el más grande. Porque David tenía algo que ningún otro rey jamás tuvo. Él no tuvo el templo que tuvo su hijo, pero él tenía la relación. Él tuvo una revelación sobre el Dios de Israel. David tenía una relación tan profunda con el Señor que él, que era de una tribu de Judá, y no le era permitido ser sacerdote según la tribu de Levi, aún eso, en 1 Samuel 30, él se puso el efod, la ropa del sacerdote. ¿Por qué? Porque la tribu de Levi tenía el ministerio, pero no la relación. David tenía la relación, aunque no tenía probablemente la ropa necesaria. Y este David, a lo largo de 1, 2 Samuel, y luego en la Carta de los Reyes, Crónicas, podemos leer cómo este hombre fue formado. Lo simpático de David es que él tenía los día a día como tú y yo. David en sus salmos, él describe la angustia de su corazón, la persecución, pero también los momentos donde alaba y adora a Dios. Y David nunca dejó de ser una persona de adorar a Dios. Muchos de nosotros empiezan adorando a Dios y terminan adorando el ministerio. David no. Y él escribió salmos impresionantes. Y uno de esos salmos impresionantes es el Salmo 27. Salmo de David. El Señor es mi luz. ¿Cómo que el Señor es tu luz? Sí. Hay una luz que uno necesita interiormente, que este sol no te pueden dar, ni las estrellas. Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida, la luz que se necesita. La luz de la vida no es la luz que te alumbra por fuera, es la luz interior. Y quiero preguntarte, ¿cuánta luz tienes interior?
¿Sabes cuánta luz tienes interior? Tendrás tanta luz como tendrás palabra de Dios. Porque Salmo 119, versículo 105 dice, tu palabra es mi luz. El lugar donde tú y yo necesitamos luz y donde más que en cualquier lugar es interior. El Señor es mi luz interior. Y aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, acuérdate que la sombra no significa nada. La sombra de un perro no muerde. La sombra de la muerte no mata. El Señor es mi luz interior y mi salvación. Él es el que me salva. ¿De quién temeré? El temor se tiene interno. Uno puede sonreír y tener temor. El temor se expresa. El temor se expresa de una u otra forma. El temor hace inseguro. El temor paraliza. El temor amarga. Adonai Elohim es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, mi alma. Mi familia vive protegida, porque Jehová, Adonai, Yahvé, es mi fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? Y de repente David dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, ¿sabes que los malignos entre ellos siempre están peleados? Pero cuando ellos te odian a ti, de repente ellos se comprenden y están unidos por una causa. Hay gente que te odia, pero ellos, entre ellos mismos, también se odian. Pero cuando te atacan a ti, parece que son los mejores amigos. Tú tienes un don impresionante de unificar tus enemigos. Pero cuando tú ya no estás presente, ellos mismos se devoran. Un gran ejemplo de la historia es la Revolución Francesa, con Robespierre y los otros, que cuando el enemigo ya no existía, el rey, la aristocracia en Francia, ellos mismos empezaron a devorarse. Cuando se juntaron contra mí los malignos, y no solo ellos, mis angustiadores, y no solo ellos, mis enemigos. ¿Para qué? Para comer mis carnes. Interesante, ¿no? ¿Carne? ¿Carnes? ¿Sabes? El enemigo no puede comer tu espíritu. Y Jesucristo tuvo razón cuando en el Evangelio de Mateo dice, no temáis lo que puede matar el cuerpo, sino tener temor, respeto, aquel que detrás de la muerte tiene el poder y la autoridad de poder enviaros al infierno. A ese temáis. ¿De quién habla? ¿De Satanás? No. Satanás no tiene ningún poder para enviarte al infierno. Él no tiene esa autoridad ni poder para comer mis carnes. Contra más carnalidad hay en tu vida, contra más hay de comer para tus enemigos. Es interesante lo que dice en Gálatas capítulo 5, lo que es la carne. Cuando la Biblia habla de la carne, no está hablando de un jamón, Joselito,
de 3, 4, 5, 6 J. No. ¿Qué significa ser carnal? Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, incluso hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes, acerca de las cuales, dijo el apóstol Pablo, os amonesto, como ya lo hice, que todo lo que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto que poco a poco el Espíritu Santo provoca, el fruto del Espíritu, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, ser generoso, amable, tener fe, mansedumbre, controlarse, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley no controla el amor. La ley solo está contra la carne. Pero tú y yo vivimos bajo la gracia. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice que el amor al dinero, el amor a las riquezas, dice, es la maldad, es la raíz de toda maldad. Imagínate, el amor al dinero es lo peor. Pero con las palabras del apóstol Pablo suena mejor cuando dice en Timoteo, 1 Timoteo, dice que el amor al dinero es la raíz de toda maldad. Significa que toda maldad se alimenta del amor al dinero. Si hay alguna grieta de maldad en tu vida, antes o después, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Todo lo malo se alimenta de una raíz del amor al dinero, dice el apóstol Pablo, 1 de Timoteo 6, versículo 10. Por eso cuando el enemigo viene a comer tus carnes, contra más carnalidad, más barbacoa hay en tu vida para los enemigos. Y dice, pero cuando ellos vinieron, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Y queridos, si eres cristiano, acostúmbrate a los ataques demoníacos. Te atacarán. No te vencerán, pero sí te atacarán. Tú serás siempre el punto de mira de esos ataques diabólicos demoníacos. Como cristiano es normal, absoluto normal, tener presión. No siempre, no todos los días, pero es normal ser atacado. Un verdadero cristiano está en la buena batalla de la fe. Una batalla contra tu carne, contra poderes demoníacos y contra la carne de otros. La envidia, la maldad, las amarguras. Y dice, y aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Y aunque se levante guerra, tranquilo, yo estoy confiado. Ahora normalmente el próximo versículo tiene que ser
Y yo le pedía al Señor que me proteja, que me ayuda y que se levante. No, no, no. Y de repente dice David una frase que es impresionante. Y oye lo que dice Rey David, perseguido por Saúl durante años, perseguido de parte de la tribu de Benjamín, perseguido de los filisteos. Continuamente había guerra en su vida. Muchas veces cuando el Señor forma a una persona, cuando Él forja en el fuego a una persona, lo hace muchas veces a través de las dificultades. No todo lo que pasas es del diablo. El diablo a tu entrenamiento es solo invitado. Él no es la fuente. Porque lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan con propósito, le ayudan para bien. Y dice David, una cosa he demandado al Señor, una cosa he reclamado, una cosa le he pedido al Señor, y esta buscaré. Que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Momento. Una cosa. Querido oyente, si esa una cosa tú la tienes, tú la vives, tú la conoces y sabes de lo que hablo, bienaventurado eres. Hay una cosa en la cual se concentra todo. Hay una cosa en tu vida, una cosa. O la cosa más importante, por decirlo así. La cosa más importante de tu vida no es una cosa, es una persona. Una cosa he pedido al Señor, una, y esta buscaré. ¿Y sabes qué, querido? Una cosa le pedí y una cosa buscaré. ¿Sabes, querido? No le pides al Señor nada que no estés dispuesto a buscar. No le pidas al Señor nada que no estés dispuesto a buscar. Si tú no buscas lo que pidiste, el Señor se da cuenta que para ti no es importante. Lo que se pide, se tiene que buscar. Mateo 7:7, 7 versículo 8, Lucas 11 versículo 9 y versículo 10. Pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. ¿Sabes cómo el cielo se da cuenta que para ti algo es importante? Cuando lo que tú pides, tú lo buscas. Si tú pides algo y no lo buscas, el Señor, el cielo, los ángeles se darán cuenta que para ti no es importante. Una cosa le he pedido al Señor. ¿Qué cosa? Una cosa. Querido oyente, si tienes esa cosa en tu vida, si esa única cosa tienes en tu vida, todo va a ir bien en tu vida, en tu familia, en los sueños de tu vida. No persigas ningún sueño, propósito. No persigas nada que no haya nacido en la presencia de Dios. Una cosa le pido al Señor, dice David, una. No le pediré por la vida de mis enemigos. No le pediré venganza. Hay una cosa que si la tienes, todo lo otro va a ir bien. ¿Y qué es lo que le pidió David al Dios único verdadero? Que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Momento. Casa, hermosura, templo, todo eso
se encuentra en una palabra: presencia. ¿Sabías, querido oyente, que la presencia de Dios se puede sentir? ¿Sabías que la presencia de Dios es manifiesta? Es evidente. Se puede experimentar. David no tuvo el templo que tuvo su hijo Salomón. No tuvo el brillo del oro del templo, pero tenía el brillo de la presencia de la gloria de Dios. Él no tuvo las columnas, los escalones. El otro día, leyendo el profeta Ezequiel, me quedé asombrado, porque en el profeta Ezequiel hay un detalle impresionante. Cuando habla el profeta del nuevo templo, dice que hay escalones. Dice que hay escalones en el nuevo templo. Y quiero que estés atento conmigo y atención. Cuando el profeta Ezequiel habla de la presencia de Dios y de la vida con el Señor, de su templo, habla 3 veces de escalones en el nuevo templo. Algunos dicen que el templo de Ezequiel va a ser el tercer templo que se va a edificar y que Dios va a edificar. Yo creo que no es así. Yo digo por qué. Porque en ese templo, dice la Biblia, era el templo donde se iba a sacrificar de nuevo. Pero desde que vino Jesucristo, los sacrificios ya no son necesarios. Pero eso lo podemos ver en otro momento. Pero en este tercer templo, este templo que habla y describe Ezequiel, interesante que la parte norte del templo no se describe en Ezequiel 40. Interesante. Dice que cuando uno entra a la presencia de Dios, sube 7 escalones. Ezequiel 40, 22 al 26. Y luego tiene que subir 8 escalones. Ezequiel 40, 34, 37. Y ahora oye. Y de repente, contra más se acerca al Señor, tiene que subir 10 escalones. Ezequiel 40, versículo 49, en la Nueva Traducción Viviente en español lo dice. Significa que contra más te acercas al Señor, más guerras y más dificultades vas a tener. Pero eso no importa. ¿Por qué? Porque la recompensa que te espera es lo más precioso. Una cosa le he pedido al Señor, porque es lo único que necesito, y si yo tengo esto, todo irá bien. Una cosa le he pedido con mis labios, pero buscaré con mi corazón. Que yo esté en la casa, en la presencia del Señor, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura. ¿Por qué solo en la presencia de Dios se puede experimentar? Querido oyente, y yo comprendo muy bien cuando alguien dice, ¿cómo? ¿Se puede vivir con Dios? ¿Se puede experimentar su presencia? La de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Déjame explicarlo de esta forma. Si no tenemos la presencia de Dios, todo es en vano. Su presencia está en su palabra. Su presencia está en la intimidad.
Su presencia está en la soledad con el Señor. Su presencia está en las alabanzas, como dice el Salmo 22. El Señor vive en las alabanzas de Israel. La presencia de Dios hace la diferencia. Tú puedes ser de cualquier religión. Nunca tendrás la presencia de esa religión o de lo que tú crees. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios presente, que es el Padre de Jesucristo. Es Jesucristo mismo y es Dios el Espíritu Santo. La presencia de Dios es lo más valioso que un ser humano puede tener. Para contemplar tu hermosura en tu presencia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no está contaminada con las cosas malas, carnales, mundanas, diabólicas. En la presencia de Dios hay una atmósfera impresionante. La presencia de Dios es tan fuerte que los serafines, uno a otro le clama, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo es el Señor. Una cosa le he pedido al Señor, porque si tengo eso, lo tengo todo. Una cosa le he pedido, eso lo busco. Hay cosas que solo puede hacer Dios y hay cosas que solo puedes hacer tú. Que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Eso no significa todos los días de tu vida en la iglesia. No, 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 no. Sino en tu relación. El que habita, el que vive, el que mora, el que está sentado en los secretos del Señor, morará, vivirá y será acompañado de la sombra del Omnipotente. Una cosa he demandado, una cosa. Si tú me preguntas, yo solo pido una cosa: que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, su grandeza, su profundidad y para inquirir en su templo, o como dice en hebreo, para pensar en su templo. Para pensar en su templo. ¿Qué significa eso? Para tener gozo y para comprender todo. Solo en la presencia del Señor vas a comprender tu vida. Solo en la presencia de Dios vas a comprender los tiempos difíciles de tu vida. Es la presencia que le da luz a tu historia. En su presencia, tu alma se calma, tu espíritu se llena con su presencia. Una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré. Hay que buscar al Señor. ¿Cómo? ¿Se ha perdido el Señor? No, no. El que está perdido eres tú. Pero el que busca a Dios recibe una recompensa, dice Hebreos 11, versículo 6. Una cosa le pido al Señor, eso buscaré. Que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, porque todos los días de mi vida le necesito para contemplar la hermosura del Señor. La hermosura de Dios es tan ancha como el universo, tan profundo como las galaxias.
Nos vamos a sorprender el día que veremos al Señor cara a cara. Cuando iremos a ese lugar, cuando suene la trompeta y el último día empiece. Y los muertos resucitan. Los libros se abren. Las puertas se abren. Puertas que ahora están cerradas. Una de esas puertas, el infierno, todavía está cerrado. Las personas que no conocen al Señor se van al lugar que se llama Hades. Los que sí conocen al Señor se van a un lugar llamado paraíso. Allí esperan. Y cuando venga el día del juicio, los vivos, los que resucitan entre los muertos, los que están en Hades y en el paraíso, se van a reunir delante del trono. Y aquel que está sentado es fácil de reconocer. Tiene las marcas en sus manos, en sus pies, en su costado. ¿Sabías que el cielo puede sanar toda herida? Pero hay una herida que el cielo nunca quiso cerrar, que son las marcas del Mesías, de esos clavos. Pon tu vida en la mano de Jesucristo. Pon tu vida en sus manos. Tú fuiste creado para vivir con Él. Busca al Señor. El día, y le prometo, querido oyente, el primer día que descubras la presencia del Señor, te prometo que entonces tú sabes que has encontrado lo más valioso de toda esta tierra. Una cosa he pedido al Señor, porque si tengo eso, tengo todo. Y aunque no tenga muchas cosas, pero si tengo eso, sé feliz. Solo hay una cosa que te hará feliz: la presencia de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La presencia en su palabra, la presencia entre los hermanos, en la iglesia, en la intimidad. Una cosa he pedido, eso busco. ¿Por qué? Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado, en lo secreto de su morada. Y en ese secreto hay una roca. Y sobre esa roca me pondrá en alto. Y luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. ¿Por qué? Porque su presencia hace la diferencia. Una cosa le he pedido al Señor, esa buscaré. ¿Sabes, querido oyente? Que Dios el Padre recompensa las personas que le buscan, las personas que buscan la soledad con Dios. Son una clase de personas muy bendecidas. Tienen lo que nunca pidieron, porque Dios el Padre recompensa
Una cosa pediré, esa la buscaré, porque si tengo eso, lo tengo todo. Y pase lo que pase, querido oyente, nunca dejes de leer la Biblia en voz alta. Nunca dejes de leer la Biblia en voz alta. Porque es la lectura de la Biblia que te lleva a la intimidad con Dios. Y es la intimidad con Dios que abre los ojos de tu corazón para descubrir los tesoros de su palabra. Hay una luz que se necesita para comprender, vivir esa palabra viva. Y no es tanto la luz de este sol, es la luz de la presencia del Señor. Y querido oyente, yo sé que es así, se lo prometo. I know. Toda persona, todos, estoy convencido en los últimos segundos de su vida, sabrá si ha vivido su mejor vida. Todos. Pero había uno que lo sabía antes de morir. Y es el apóstol Pablo cuando dice: he terminado la carrera, lo he hecho todo, lo he cumplido todo. Eso solo lo puede decir un hombre, una mujer, un ser humano que ha vivido en la voluntad de Dios. Y no hay cosa más importante para nosotros. Querido oyente, mire, le prometo una cosa, es que se lo prometo conociendo al Señor. Si eres una persona de su presencia, una persona de su intimidad, probablemente no tienes la formación que necesitarías para ese trabajo, para esa posibilidad, para ese proyecto. A lo mejor no tienes los papeles para esa casa, a lo mejor no tienes los títulos para ese trabajo, pero una cosa te digo, una cosa, si el favor de Dios está en tu vida, el favor de Dios es el perfume de la intimidad con Dios. Si tú cultivas, vives una vida de oración profunda con el Señor, te prometo que tendrás lo que otros ni sueñan. Serás próspero. Y cuando hablo de prosperidad, no estoy hablando en primera línea de dinero, sino estoy hablando de vida. Querido oyente, una cosa he pedido, eso buscaré. Concentra toda tu vida a tu relación con el Señor y todas las bendiciones vendrán y te alcanzarán. Bendito, dice el Señor, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, en el trabajo, bendito el fruto de tu vientre, bendito todo lo que tú haces, tu canasta, tu artesa de amasar, bendito en tu entrar, bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino vinieron, por 7 saldrán. El Señor enviará su bendición a toda obra de tu mano, a toda obra de tu mano. Sobre todo aquello que tú pusieras tu mano, el Señor lo bendice. El Señor te confirmará como su hijo, su hija. Y vendrán y verán los pueblos, tus familiares, tus amigos, que eres alguien
muy especial. El favor de Dios te hace especial. Y el Señor te hará de sobreabundar en bienes. El Señor te abrirá las ventanas del cielo. Y tú prestarás y no pedirás prestado, imagínate. Y el Señor te pondrá en esa empresa, en ese lugar, como cabeza, no por cola. Porque eres una persona del favor de Dios. Una cosa le he pedido al Señor, porque sé que es la fuente. Una cosa le he pedido al Señor, porque sé que sanará a mi familia. Una cosa le he pedido al Señor, porque sé que si tengo eso, todo irá bien. ¿Y qué le has pedido al Señor? Y David te contestaría: le he pedido al Señor lo que a lo largo de los años me he dado cuenta que es lo más importante: vivir en la presencia del Señor. Como dice el profeta Elías, en Elías, o mejor dicho, en Primera de Reyes 17, el Dios en cuya presencia yo vivo, yo estoy. El Dios en cuya presencia yo estoy. También en Primera Reyes 18 lo dice. Y luego su alumno Eliseo lo dice: en cuya presencia yo estoy. Querido papá, mamá, si tú estás en la presencia del Señor, tus hijos estarán en la presencia del Señor. Si tú como pastor estás en la presencia del Señor, los tuyos también estarán en la presencia de Dios. Porque los tuyos solo estarán donde tú estarás. Jesucristo dijo: y a donde yo estoy, los míos estarán conmigo. Una cosa le he pedido al Señor. Una cosa, querido oyente, le prometo: que si tú por 3 meses te propones convertirse en una persona de la intimidad y de los secretos con el Señor, buscando su rostro, su presencia, te prometo que no te puedes imaginar lo que va a pasar. El Señor va a abrir la ventana de los cielos y te lo va a recompensar. Porque Dios recompensa a los que le buscan, a los que viven en lo secreto. ¿Y sabes cómo se llama esa recompensa? El favor de Dios. Y quiero hacer una oración junto con todos vosotros para que tú te conviertas en una persona de esas, una persona de la intimidad y de los secretos del Señor, y que vivas bajo el favor de Dios. Y di conmigo si lo deseas: Padre, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo que tú me atraigas a la intimidad contigo, a la soledad. Porque al fin y al cabo, Padre, solo una cosa te pido, una única cosa, que yo sé, si yo vivo en eso, todo lo otro va a ir bien. Padre, te pido
en el nombre de Jesús, que tú me atraigas a tu presencia. Eso te lo pido y eso lo buscaré. Amén.